Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista PAG? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta edición de hoy te traemos otra historia poco conocida de la larga historia oculta de la Argentina. De a poco nos vamos sintiendo como que somos la Deep Web de la historia argentina nosotros, Y es que muchos historiadores dejan pasar datos y situaciones que quizás son menores, pero la historia es una sucesión de cosas menores que llevan a otra más grande adelante. Cosas insulsas, a veces sin sentido y otras ignoradas por pobreza de información y otras quizás muy pequeñas e irrelevantes, pero todo suma a un episodio superior más adelante. Y no es que criticamos a historiadores argentinos de hoy, No, nada que ver. Ellos han ayudado a comprender muchas cosas del pasado y tener tantos datitos en la cabeza te hace olvidar muchos otros. Pero sí podemos tener una postura muy crítica con respecto a los historiadores o gente que se relaciona con la memoria y la crónica del pasado que quizás son muy influenciados por estos historiadores más conocidos. Y es que se empecinan en contar lo mismo una y otra vez. Por ahí alguien te cuenta algo nuevo que dejaron pasar por alto los demás, pero por lo general siempre es lo mismo. Y encima con postura política, que eso influencia más todavía la postura antes dicha. La gente que le gusta la historia pero solo lee y reversiona una postura y cosas ya contadas no tiene mucho que contar. Al contrario, como dice la palabra, reversiona y le pone su propio punto de vista. Pero la historia está ahí, esperando ser contada, con hechos, situaciones, espacios, líneas temporales y lo más valeroso de todo, la información. Y con los videos de YouTube pasa más o menos lo mismo. Historias contadas 1000 veces en todos los videos. La misma situación contada una y otra vez sin distinción de mirada, sino una sola, la que dejó el video anterior. Por eso en esta edición de la revista PAG te traemos otra historia desconocida de la Argentina y nula del historial de YouTube. Antes de arrancar te invitamos a que te suscribas al canal, que eso nos ayuda mucho a que los videos sean más vistos. Likealos, compartilos y bueno, abajo podés comentar lo que sea. Siempre y cuando no nos eches una flor de puteada, está todo bien. Pero bueno, basta de larga introducción. Vamos con la historia de hoy. El atentado que sufrió Hipólito Yrigoyen en 1929. Dale, Canaletti. Impacto. En la década del 20, justamente hace 100 años de aquella época, la política argentina estaba dominada ampliamente por el Partido Radical. En 1916, bajo la ley San Peña, por primera vez, gana las elecciones presidenciales el peludo Yrigoyen. Si no sabes por qué le dicen peludos a los radicales, yo ya hice un video contándote eso y ese video te lo dejo acá arriba. Durante el gobierno de Yrigoyen, que fue desde 1916 a 1922, el peludo se transformó en el primer líder de masas de toda la Argentina. Lo mismo que hizo Perón 25 años después. La figura de Hipólito Yrigoyen era respetable, no solo porque ya era un tipo grande de edad, sino porque tenía un historial muy grosso en el Partido Radical, el partido más viejo, que databa desde sus comienzos allá en 1891, y la Revolución del Parque 2 años después. Muerto Alem, su tío, Yrigoyen pasó a ser el líder absoluto del Partido Radical, que lo terminó coronando con su primer presidencia en 1916. Pero durante su primer gobierno, Yrigoyen, como todos los presidentes argentinos de la historia, siempre tiene que lidiar con varias cosas en contra. Una de ellas fue la Primera Guerra Mundial, que hizo desbaratar lo económico a todo el mundo. Segundo, el conservadurismo, que había perdido el poder hacía unos años atrás y que resultaba la casta política de los chetos, digamos, la oligarquía argentina, desde los terratenientes de los campos hasta los incipientes empresarios argentos, que molestaban y bastante tratando de recuperar el poder. Tercero, la siempre molesta izquierda para los derechistas, organizada en varios bandos, como los comunistas, los socialistas abanderados por el diputado Alfredo Palacios y los anarquistas, la mayoría de origen extranjero. Y hubo una cuarta brecha anti-yrigoyenista, y es el mismo Partido Radical, que terminó dividiéndose con los años. Argentina. Creando así dos bandos muy bien marcados, los yrigoyenistas o personalistas y los antipersonalistas, estos liderados por Marcelo T. de Alvear. Es justamente este abogado quien termina suplantando la presidencia a Yrigoyen luego de las elecciones de 1922 que lo dieron como ganador. Pero en el gobierno de Yrigoyen, si viste este video, te recomiendo que lo veas, pauses este y mires este, así comprenderás lo que sigue acá. Durante el gobierno del peludo en 1916 a 1922 se produjeron dos grandes revueltas obreras que terminaron mal, muy mal, sobre todo por la represión policial del gobierno yrigoyenista, la Semana Trágica de 1919 y la Patagonia Trágica de 1921.
La izquierda más combativa, sobre todo el anarquismo, se juramentó vengar la muerte de sus compañeros masacrados de aquellas revueltas, tal como lo había hecho el ucraniano Simón Radowisky, cuando mató al coronel Falcón y el Artigó, quienes habían sido cabecillas de la masacre obrera de 1909. Como también lo había hecho el alemán Gustav Wilkens, cuando ajustició al teniente coronel Benigno Varela, el verdugo de la Patagonia trágica, así como muchos otros anarquistas que ya haremos videos más adelante, que ajusticiaron a los caídos en la Semana Trágica por parte de la Liga Patriótica Argentina. Pero ahora sí, entremos a la historia central de este video. En las elecciones presidenciales de 1928 arrojó un nuevo triunfo radical por tercera vez consecutiva, ahora del bando personalista. Así volvía Irigoyen a la presidencia, pero este Irigoyen ahora tenía 76 años y no era el mismo de 6 años atrás y mucho menos de 12 años atrás, cuando ganó la primera presidencia. El mundo post Primera Guerra Mundial también era distinto. Estados Unidos ahora era la nueva potencia económica y comenzaría a influenciar en las políticas y economías de toda Latinoamérica. Argentina era el blanco principal y rival, sobre todo por el ejemplar crecimiento petrolero que había manifestado el país en los gobiernos radicales. Además, que en la carpeta del nuevo presidente incluían nacionalizar el petróleo, la marina mercante, el desarrollo vial, mandar al Senado el proyecto de la creación del Banco de la República y sancionar varias leyes laborales y sociales estancadas de años y años. Por ejemplo, el voto femenino. Y esto a los yanquis les hacía mucho ruido, sobre todo lo de nacionalizar los recursos, ¿viste? Pero el año anterior a las elecciones se produjo la Confederación de las Derechas, que significaba la reorganización del Partido Conservador, el PAN. Los oligarcas, digamos, que querían volver al poder, que habían perdido de hacía años, ahora liderados por Julio Argentino Roca, hijo, y le harían la vida imposible a Irigoyen, sobre todo porque el PAN tenía mucha influencia en los medios y cada pifie de Irigoyen, los medios lo liquidaban, para sumar más detractores en la opinión pública. Además que hubo una coalición secreta entre el conservadurismo naciente y los radicales antipersonalistas, los de Alvear, que truncaron en el Senado con una férrea y efectiva oposición a cada proyecto nuevo que el presidente mandaba al recinto, proyectos que nunca vieron la luz. Pero también estaba el anarquismo, que estaba perdiendo líderes y soldados, pero aún seguía muy activo, y se juramentó entorpecer lo que más pueda también al nuevo gobierno de Irigoyen, el tipo que había gobernado durante las masacres obreras antes dichas. En 1927 se produce el asesinato de los anarquistas italianos en Estados Unidos, en Massachusetts, conocido como Sacco y Vanzetti. El grito de lucha del anarquismo americano se reflotó en todo el mundo. Y en Argentina no fue menos, y así los anarquistas argentinos comenzaron nuevamente en la lucha contra las fuerzas del orden y las fuerzas políticas. Ajusticiar a los compañeros caídos era la máxima. Una de las grandes luchas del anarquismo argentino entre 1927 y 1928, ya con Irigoyen como presidente, fue el pedido de la liberación de Simón Radowisky del penal de Ushuaia. Irigoyen prometió sacarlo, pero pasaba el año 1928 y no había hecho nada por cumplir esa promesa. Encima el peludo no tuvo suerte con las relaciones internacionales, porque les pasaron todas las feas a él cuando era presidente. Y en octubre de 1929 estalla la bolsa de Nueva York, produciéndose así el crack del 29 de Wall Street, y la economía mundial se vino a pique. La economía argentina fue una de las más afectadas por justamente las premisas que te dije anteriormente. Argentina era un rival muy directo en la economía mundial de Estados Unidos, y encima tenía un presidente de 77 pirulos que tenía más ganas de estar en la casa que en la Casa Rosada. Y además, acordate que quería nacionalizar el petróleo. Los bancos de todo el mundo quebraban. Las grandes naciones tomaron medidas proteccionistas y aislaron sus economías. Irigoyen, ya viejo, tardó en darse cuenta de esto, de esta medida, pero cuando lo quiso hacer, se encontró con una oposición muy rival en el Senado. Y desde diputados y el Senado le dijeron: esperá, veremos qué pasa más adelante, no es tan grave. Entonces así llegamos a la víspera de la Navidad de 1929. Eran las 11:30 de la mañana del martes 24 de diciembre, cuando el presidente argentino parte desde su casa en la calle Brasil 1039 de la ciudad de Buenos Aires, con destino a la Casa Rosada. En ese auto iban, además de Irigoyen, su chofer Eudosio Giffi, su médico personal Osvaldo Meave y el subcomisario Alfredo Picia Bonelli. Atrás viajaba otro auto con más custodia policial. Es que en esos años la figura de Irigoyen había sido muy amenazada, a la par que su estado de salud empeoraba. Durante su primer presidencia podía caminar tranquilo por la calle, en la segunda ya no.
Los vehículos hacen una sola cuadra de trayecto. En la esquina de la calle de Bernardo de Irigoyen, donde se solía amontonar gente a curiosear al presidente o a entregarle cartas y pedidos de trabajo, estaba fuertemente custodiada por los comisarios Leopoldo Flores y Orestes Casanello. Cruzan así la calle desde Brasil 1039 de la Casa del Presidente a Brasil 924, pasando justo enfrente del Hotel Tigre, cuando desde el zaguán de este caserón sale un individuo muy nervioso y con movimientos muy ligeros, empuñando un revólver y comienza a disparar sobre el auto presidencial. El primer tiro rompe el vidrio delantero del auto haciéndolo pedazos. El chofer comienza a zigzaguear el auto para evitar los disparos mientras Irigoyen se cubría como podía. En eso, una bala ingresa al auto y da en el abdomen del subcomisario Pixia, quien a pesar de estar herido repele el ataque a balazos mientras se bajaba del auto. Los autos de la custodia de atrás frenan, quienes estaban a cargo del agente Carlos María Sicilia, y comienzan a balearse con el individuo, quien logra también herir al agente Sicilia. Pero entre tanto tiroteo, el auto del presidente hace más de media cuadra y frena, cuando el individuo detrás de un auto, ya sin balas, cae herido en la calle, y es rematado por los custodios presidenciales con más de 20 balazos. El ataque había terminado. Pero, ¿quién era este sujeto? El individuo que atacó el auto presidencial fue identificado como Walterio Marinelli, un extranjero de origen italiano de 44 años, que residía en la Argentina desde 1905 y que tenía como profesión mecánico dental. Una investigación policial más profunda con los días dieron cuenta que Marinelli pertenecía como miembro activo del grupo anarquista La Nueva Era, grupo narco-italiano donde llegó a compartir ideas un tiempo atrás también Severino Di Giovanni. Además, la investigación arrojó que las balas que dieron en el auto presidencial y la que le sacaron al herido subcomisario Pixia y al agente Sicilia provenían de la misma arma, un revólver corto calibre 32, que había sido comprada en una armería 20 días atrás y que según algunos testigos, Marinelli había ido a practicar tiro al blanco varios días antes del ataque. Además, una vez identificado al agresor, se abrió una investigación sobre dónde trabajaba y así dieron con un taller de mecánica dental ilegal que atendía gratis a la gente pobre y que había sido operado por años por Marinelli y que había sido vendido 2 semanas atrás antes del hecho. Además, en el taller se encontró un testamento escrito por el anarquista que dejaban claro que la venta del local estaba depositada en un banco y todas sus pertenencias iban a ir a parar a su concubina, con esta frase de despedida: pues las circunstancias de la vida pueden llegar a colocarme en situación de no volverla a ver. Y le dejó todas sus pertenencias. Luego, una semana después, se abrió una causa judicial. ¿Por qué? Porque los medios gráficos que operaban contra el irigoyenismo, los del bando conservador y los diarios anarquistas comenzaron a aliarse en una sola idea y acusación. La custodia del presidente fusiló a un civil inocente. Es en ese momento en que el juez de la causa le pidió urgentemente al presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen, que realice un informe completo acerca de lo ocurrido esa mañana del 24 de diciembre. A todo esto ya estábamos en enero de 1930. Como el presidente Yrigoyen había sido en su juventud comisario de la seccional 14 del barrio de Valvanera, redactó el informe como un clásico informe policial, dando detalles precisos del itinerario de ese día y cómo se vio interrumpido por el ataque. Además, agregó que cuando se detuvo su vehículo en pleno ataque, quiso acercarse al abatido Marinelli, pero no lo dejaron sus custodios. Esto no hizo más que aprovecharlo la oposición, que seguía acusando al presidente de ser cómplice de un fusilamiento. El informe era claro, preciso, con detalles y pruebas elocuentes, pero la oposición no le creyó y siguieron desde los medios culpándolo de haber atacado a un transeúnte inocente, mientras el verdadero autor del ataque huía. Encima, los periódicos conservadores acusaban también que habían muerto 2 custodios en la balacera y que el gobierno de Yrigoyen lo ocultaba, custodios que sabían algo del presidente, pero todo eso fue desmentido porque no había pruebas. Mientras los periódicos anarquistas plantaban otra acusación, Marinelli quiso acercarse al auto presidencial para entregarle al presidente una carta personal de un hospital donde había estado internado hacía un tiempo atrás, en esa esquina donde te dije que había mucha gente cuando pasaba el presidente, y que esa carta además pedía por una pronta mejora salarial de los empleados públicos del hospital, en medio de la inflación que comenzaba en la Argentina en 1930, debido al crack del 29. Pero esa carta nunca apareció, nunca fue mencionada en ningún informe y la investigación que siguió en el hospital arrojó otra mentira más contra el presidente. Los miembros del hospital nunca habían reclamado nada ni había hecho ninguna carta. Era mentira.
Los ataques mediáticos contra el presidente siguieron en ese enero de 1930, cuando el buque Monte Cervantes naufraga cerca de la Tierra del Fuego y aísla la conexión Buenos Aires-Ushuaia. El diario Crítica, un medio recontra anti-irigoyenista desde la vieja época y manejado por conservadores, envió personalmente al periodista Eduardo Barbero Zarzábal a entrevistar a Simón Radowisky, quien le contó las penurias del penal del fin del mundo. Tan exitoso fue ese número vendido del diario con la entrevista a Simón Radowisky que nuevamente comenzó el ataque contra Irigoyen de no cumplir sus promesas políticas, y durante febrero y marzo de 1930 Irigoyen no tuvo otra salida que alivianar la causa anarquista y liberar el 14 de abril de 1930 a Simón Radowisky, quien estaba preso en el penal de Ushuaia desde 1911, pero con una condición: que se vaya de la Argentina, y Simón partió para Uruguay y luego para España. Es así como durante todo ese 1930 comienza la conspiración contra el presidente e Irigoyen comienza la debacle de su gobierno. Al perder unas elecciones parlamentarias en la ciudad de Buenos Aires en marzo, interviene en las provincias de San Juan y Mendoza, donde se lo acusa de cómplice del asesinato del político opositor Washington Lencinas. Las elecciones legislativas del 30 terminan con tiroteos y muertes de los dos bandos, conservadores y los personalistas seguidores de Irigoyen. Y bueno, todo alimentaba la bronca general desde los medios gráficos. Además, la situación económica del país no ayudaba y empeoraba, como todo el mundo que trataba de manotear lo que podía de los bancos en quiebra, y en septiembre de 1930 es derrocado por un golpe cívico-militar a cargo del general José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. Golpe de estado que estuvo muy bancado por el ejército, el Partido Conservador, un siniestro plan de la Standard Oil, el Partido Comunista, el antipersonalista y por supuesto los anarquistas, que festejaron la venganza del caído Gualterio Marinelli. Ya con el gobierno de Uriburu en 1930, la Corporación de Protésicos Dentistas, a la que había pertenecido Marinelli hace unos cuantos años, homenajean al anarquista caído, tras colocar una placa sobre su tumba que rezaba esta frase: a Gualterio Marinelli, Vox Populi, Vox Dei. Salve. En los años 30 los conservadores volvieron al poder y censuraron totalmente al radicalismo, tanto al irigoyenista como al de Alvear, y al anarquismo le declaró la guerra. Pero esto, amiguitos de la revista Puaj, esto es otra historia para otro video, y esta de hoy terminó acá. Quédate viendo estos videos que yo me voy a escuchar un poco a Vox Dei. Nos vemos.